¿Crees que el impacto del festival en CC Info, en Ciencias de la Información, es mayormente positivo o negativo? En esta facultad en concreto, mayormente negativo, pero sin ninguna duda. Es decir, al margen de lo que pueda suponer para la comunidad universitaria, que yo creo que este tipo de actividades son positivas, siempre he dicho y he defendido que la universidad no es solo venir a clase, que es todo lo que se mueve en torno a ella. El impacto por la cercanía, por lo que supone, por las molestias generadas en el contexto en el que tiene lugar, es muy negativo. ¿Han llegado entonces muchas quejas de profesores o alumnos por las molestias que se dan durante esa semana? Sí, y además razonables. Tengo que reconocer que desde el punto de vista personal nunca me he visto afectado porque, bien porque mis clases no han coincidido o bien porque realmente, bueno, pues digamos que mis asignaturas están en este edificio además. Pero sí que es un cúmulo de quejas y problemas diversos que no van solamente desde el punto de vista del profesorado, que se puede sentir más o menos molesto porque los preparativos, los ensayos, el ruido, las molestias, etcétera, interfieren con las clases. Tiene además lugar en un periodo en el que, bueno, pues estás empezando las clases, septiembre, nos ha obligado a tomar medidas en el sentido de cambiar todas las clases que se daban en aquel edificio, que es el más afectado evidentemente a este, lo cual no siempre es posible porque hay espacio limitado. Y eso, digamos, desde el punto de vista de la docencia, todo lo que genera el ruido, que también lo sufrimos, por ejemplo, más adelante, pero aquí, digamos que la excusa la tenemos un poquito más débil, con el tema de las noches del botánico, cuando empiezan los ensayos a finales de mayo, principios de junio, y que estás en pleno proceso de exámenes. Entonces, desde el punto de vista docente, sí han llegado muchas quejas, muchas más probablemente que celebraciones y alegrías por el hecho de que se celebre el festival. Desde el punto de vista de los alumnos, lo sorprendente es que piensas siempre que a los alumnos este tipo de actividades les gustan, y me consta que es así, a mí también me gustan, pero han ido generando problemas diversos no relacionados directamente con la docencia. Hay alumnos que se quejan de que les molesta para venir a clase, pero se celebra en un espacio público en el que además hay actividades deportivas recurrentes, en el que esta facultad tiene, bueno, pues aparte del equipo de rugby, hay otras muchas actividades, y eso ha generado, sorprendentemente para mí, porque no tenía ni idea de hasta qué punto eso podía generar ese tipo de daños, pues problemas serios, puesto que al final, por mucho que la empresa responsable se responsabiliza de limpiar, de quitar todo tipo de restos, de clavos de los escenarios, de vidrios, de las consumiciones, etcétera. A ver, es un espacio fundamentalmente asentado en tierra y césped, en donde la limpieza al 100% eficaz siempre he pensado que es imposible, salvo que levantes todo el césped tipo Bernabéu y lo vuelvas o lo ocultes y lo vuelvas a sacar. Y ha habido problemas fundamentalmente luego con las actividades deportivas desempeñadas ahí, con chicos pues y chicas que se han hecho brechas, que se han clavado clavos, etcétera. Pero luego está también el ámbito de los daños en la infraestructura. Es decir, estamos hablando de un festival con unos niveles de contaminación acústica importante y que han provocado también daños en algunas de las infraestructuras del edificio, especialmente, sobre todo, en el ámbito de las cristaleras, y en ese sentido el director de la biblioteca os puede dar bastante información. No tenía ni idea de eso, la verdad. El acuerdo con el festival entonces se hace, según entiendo, desde el rectorado, no es desde el decanato de esta facultad. No tenemos ni la potestad, ni la capacidad, ni las ganas de gestionar ningún tipo, no porque no nos parezca interesante, es más, yo reconozco que cuando celebramos el 50 aniversario de la facultad, eh, hubo un concierto a modo de conmemoración ahí entre los dos edificios, sobre todo con la colaboración de Radio Nacional de España, y me pareció que ese tipo de actividades son no solo muy buenas para la comunidad universitaria, para la facultad, sino que fomentan mucho la socialización entre alumnos, profesores y entre los medios de comunicación, y creo que deberían ser más recurrentes. El problema es que bueno, se hizo en un contexto en el que no interfería ni con clases, se hizo además dentro de la propia facultad, en la calle intermedia, no generaba esos daños. Quizá no tuvimos en cuenta, fíjate, ahora que te he dicho lo de los daños en la infraestructura, el posible perjuicio que pudiera tener ese concierto para, por ejemplo, también las cristaleras. No pasó nada, pero podría haber pasado. Entonces, no, la facultad no tiene nada que ver con la organización, y reiteradamente en los últimos años
En los últimos años se ha quejado no solo de este concierto, sino también pues, del Decode, que ya no se celebra, creo que ya no se renovó el acuerdo, el convenio, y otro más que se me escapa y que no me acuerdo ya cómo se llamaba, pero había tres conciertos en distintas fechas. Bueno, el Decode era más o menos por estas fechas, septiembre, octubre igual. Y no tenemos nada que ver, al contrario, digamos que hemos sido la piedrecita en el zapato que nos hemos quejado constantemente porque no nos oponemos a los conciertos, pero no nos gusta que se celebren aquí. Entonces, quien negocia y quien pues, lleva todo el tema de la limpieza posterior, ¿es una empresa aparte o es la propia promotora? No sé si lo sabes. Creo que forma parte del convenio, del acuerdo, y todo lo que son los gastos de limpieza, recogida e incluso de reparación de daños. Es decir, esto que he dicho de los cristales, hasta donde yo sé, creo que bueno, es el seguro de la empresa, el seguro del concierto, quien se encarga de cubrir los posibles desperfectos. La limpieza también. El problema es cuando una mala limpieza genera, digamos, daños fisiológicos, daños físicos a los usuarios de esas instalaciones. También te diría que hasta donde yo sé, porque ha sido un tema que se ha planteado en Junta de Facultad, es decir, no es algo que pase y ya está, sino que ha generado mucha polémica. No quisiera equivocarme, pero creo que la aseguradora del concierto de alguna forma también ha compensado a algunos de los afectados por esos daños. Pero, insisto, a lo mejor eso hay que investigarlo. No estoy del todo seguro. No tengo ni idea de eso, la verdad, pero lo investigaremos. ¿Estabas aquí? ¿Recuerdas cuando se hizo la primera edición? Pues ¿Fue en 2018? Del Jardín de las Delicias, sí, porque además fue, digamos, otro más. El clásico, el de toda la vida, el que tiene una cierta trayectoria, bueno, de toda la vida, que venía celebrándose. Y además aquí había actividades académicas relacionadas con la música popular, etcétera, etcétera. Era el Decode. De hecho, durante un tiempo llegaron a celebrarse tres de forma simultánea. Ese tercero del que no me acuerdo, el Decode y el Jardín de las Delicias, más luego si sumamos el de las Noches del Botánico. Entonces, insisto que me encanta la música, soy un melómano total, quizás no de todos los géneros que forman parte de estos festivales, pero reconozco que en algunas ocasiones me he quedado con ganas de asistir. Pero es verdad que en el ámbito académico este tipo de festivales suelen ser problemáticos. ¿Y por qué se llevan a cabo tantos festivales, o se han llevado a cabo tantos en estas instalaciones o cerca de ellas? ¿Crees que es por el precio, porque es más barato o por qué? Pues te diría que tiene que haber un poquito de todo. Es decir, la universidad tiene un cierto interés en que la celebración del festival en el recinto universitario supone posicionamiento de marca, una cierta vinculación de la universidad con la juventud, con la música. No le quita un poquito digamos, ese pozo de institución caduca, un cierto viejuna, por decirlo de alguna forma, y que está muy vinculada con las tendencias actuales de la música. Hay una cuestión económica también, sin duda alguna, es decir, la universidad saca algo, evidentemente, de este tipo de convenios, de acuerdos, probablemente no lo suficiente como para justificar su celebración aquí. Luego cuenta con espacios más o menos amplios y de relativo fácil acceso, con lo cual eso también facilita mucho a los promotores y organizadores la celebración de festivales aquí. Me consta que hay otros muchos espacios en todo Madrid donde se podrían celebrar este tipo de festivales, porque también en alguna ocasión he planteado el por qué no se celebran allí. Y la respuesta ha sido muy clara, porque son más caros. Con lo cual probablemente el convenio de la universidad con estas empresas promotoras pues es muy ventajoso para las empresas promotoras. Si lo vinculas con una universidad en la que el público mayoritario es joven, sois jóvenes y que gustan este tipo de eventos, pues parece que es todo, vamos, que encaja como anillo al dedo. Pero más allá de eso, desconozco exactamente si hay algún otro tipo de beneficio adicional. Y bueno, pues por lo que te he contado, sí que estamos sufriendo los no beneficios, los prejuicios de la celebración de este tipo de festivales. Vale, ahora vamos a la parte más polémica. La universidad, supongo que no está al tanto de que la cara visible de la promotora es Óscar Jiménez,
que está detenido, pues, entre otras cosas, por comprar a un mendigo, por denunciar a un festival rival, y también algo que me parece a mí que es bastante más grave, todo el tema del Madrid Arena, que por poner un poco de contexto, es una sala de conciertos donde se superó el aforo por más de un 50% y murieron, no sé si fueron 5 o 7 personas, creo que fueron 5. Sí, sí. Y entonces también, bueno, entre otras cosas, tiene más detalles su historia como personaje público, pero entonces la universidad me imagino que no está tanto de esto. Pues te diría que sería sorprendente que no lo estuviera, porque cuando vas a firmar un contrato con alguien, lo primero que haces es revisar su historial. Y a día de hoy, si estuviéramos en un mundo ajeno a la tecnología, diríamos, no hay forma de saberlo, pero no es el caso. Con lo cual, es una información que me sorprendería que no estuviera también en posesión de la universidad. Entonces ya a nivel personal, esto es una opinión, y digamos, yo me plantearía muy seriamente firmar un tipo de convenio con una persona a la que, por supuesto, y como en todo, hay que concederle la presunción de inocencia hasta que la justicia demuestre lo contrario, aunque digamos, todavía hay proceso por dilucidar al respecto, pero como institución seria o que pretende serlo y que representamos que es una institución pública que se financia con dinero público, yo sería muy cuidadoso a la hora de firmar cualquier tipo de convenio o acuerdo con empresas cuya digamos cabeza visible o cara visible es alguien que está pues inmerso en un proceso judicial y que además pues tiene a sus espaldas unas cuantas víctimas mortales. Entonces, ¿esta información crees que podría dañar la imagen de la universidad si saliese a la luz? Pues intuyo que sí. Intuyo, vamos, estoy casi convencido que sí. Es más, ahora mismo no es que esté sonriendo por el hecho de que es que este dato creo que mucha gente le va a sorprender también. Mucha gente que ha peleado contra el festival o contra el hecho de que se celebrara aquí sin saberlo, porque desde mi punto de vista ese dato da mucha fuerza a cualquier opositor al festival. Y entonces, ¿por qué crees que la universidad, sabiéndolo, puede seguir adelante? Pues te diría que me pillas. Por Es dinero. decir, es que el dinero, mira, dada la situación actual en la que está la universidad, y más la universidad pública, y más esta universidad, todo lo que pueda ser una fuente de ingresos siempre es positivo y se valorará positivamente porque la situación realmente es problemática. A lo mejor el año que viene acabáis haciendo un trabajo de investigación sobre la situación económica de la Complutense y os llevéis muchas sorpresas. Hemos vivido momentos muy malos en la universidad. Yo aquí recuerdo momentos en los que prácticamente estábamos a tanto así de que nos interviniera la Comunidad de Madrid. No es que no haya garantía, sí que la hay, al menos de que el personal de la universidad vaya a cobrar sus salarios, pero creo que no hay fondos o no los necesarios para que sigamos creciendo. Sigamos creciendo en el sentido de invertir en infraestructura, invertir en medios, invertir en recursos. Y claro, si en una universidad lo único que puedes hacer, para lo que tienes es para pagar el salario de los empleados, mal vamos. Mal vamos porque se necesita mucho más. Y aquí hay muchos culpables. No voy a politizar el asunto, pero empezamos desde arriba y no paramos. Con lo cual, la situación es tan crítica que esa fuente de ingresos, que desconozco la cantidad real que supone de ingresos para la universidad, mal no viene. En la medida en la que la universidad puede gestionar sus espacios para celebrar todo tipo de actividades a empresas externas que van a pagar por ello, no lo veo del todo mal siempre y cuando esas empresas externas, esos actos que se van a organizar, digamos que no empeoren o no generen ningún tipo de daño para la imagen de la propia universidad. Y lo que me sorprende de todo esto es que creo, simplemente por lo que ya sabemos y por estos datos que me apuntas, que de verdad que sí, de confirmarse, o sea, en el caso de confirmarse me parecen muy sorprendentes y muy negativos. Y creo que no merece la pena ni siquiera la parte beneficiosa de los ingresos. ¿Por qué no se han pensado, no se han dado como opción otras fechas en las que el concierto, el festival, pues interfiera menos con la vida universitaria? Pues se celebra un viernes y un sábado, si fuera un sábado y un domingo, pues seguiría interfiriendo porque los ensayos pues son ensayos, ¿no? O sea, son durante la Sí, semana, pero recreativos. interferiría un poquito menos. ¿Por qué no se han barajado otras fechas? Bueno, se han barajado. Te hablo de la facultad. Se han barajado, se han propuesto. Es decir, la negativa de la facultad de la celebración del festival no es absoluta, es de no, no, no y no. Es sí, teniendo en cuenta el tema que te decía, que todos los ingresos siempre son bienvenidos, sin saber ese dato del organizador. Pero
En otras fechas que no interfieran ni con la actividad académica ni que generen o que den un cierto tiempo luego para limpiar a conciencia la superficie, para organizar perfectamente todo el evento, los preparativos y que no generen ninguna molestia. Pero no ha habido ninguna respuesta positiva, no sé si por parte solo de la universidad o por parte de la universidad y la empresa promotora que no le interesan a otro tipo de fechas. A ver, es verdad que septiembre es un mes idóneo. Os estáis incorporando la inmensa mayoría de jóvenes que asisten a la universidad, no son ni siquiera de Madrid. Con lo cual, pues tienen la posibilidad de llegar a un público mucho más amplio en ese periodo. Pero septiembre, no todo septiembre es lectivo. Aquí, por ejemplo, en las clases empezamos, si no recuerdo mal, la segunda semana de septiembre. Bueno, pues el festival perfectamente se podría celebrar la primera, en la que prácticamente ya todos los estudiantes están en Madrid, en la que no supone ningún tipo de prejuicio por la actividad académica y en la que yo creo que sería una forma fantástica de inaugurar el curso académico. Pues sí, yo también lo pienso, pero se ve que no lo piensa todo el mundo. No, hay incluso, y podéis consultarlos, lo digo porque se han enviado varias cartas al rectorado desde la facultad, y no por iniciativa de este equipo de canal ni del decano, sino por la propia junta de facultad. Es decir, por el órgano colegiado que representa a toda la facultad, estudiantes, profesores, personal de administración y servicios, pidiendo lo mismo, es decir, o bien el cese o bien el cambio de fechas y sobre todo que, bueno, proponiendo alternativas que de una u otra forma solucionen los problemas que está generando el festival. Vale, gracias.